Así que bueno, gracias a Dios por todas las cosas. Muy bien, el título de esto que voy a compartir en este día es Creados por medio de Él y para Él. Así que vamos todos a estar mirando la palabra de Dios y vamos a estar mirando un texto en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Donde dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Vamos a decir esta parte, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Repitan, por medio de Él y para Él. Así que si usted no sabía, o quizás sabía, pero necesitamos volver a recordar, que fuimos creados para tener comunión con Dios como primera cosa. Fuimos creados para tener comunión con Dios por primera cosa. El hombre fue creado por Dios, el hombre no desciende del mono, el hombre es una creación perfecta, gloriosa, la corona de la creación es el hombre en el cual Dios se gozó al ver lo que había hecho. Dijo él, qué bueno, qué bueno, qué bueno cuando te hizo a vos, qué bueno cuando te hizo a vos, qué bueno cuando me hizo a mí. El Señor se goza en su creación. Él nos creó creó al hombre en un estado de inocencia, de paz, de bienestar, de salud, de bendición, de abundancia. Él no creó al hombre enfermo, Él no creó al hombre con escasez, Él no creó al hombre con rencores, con guerra, con muerte, con esto, con lo otro. Él nos creó en un estado de bendición total. ¿Para qué? Para que realicemos su propósito. En el pensamiento de Dios estaba que un día nosotros podamos cumplir su propósito acá en la tierra, ¿sí? Así que para Él cumplir el propósito de Dios, Él nos dio primero la autoridad para hacerlo. Nos dio los recursos espirituales, nos dio recursos mentales, recursos físicos, recursos materiales. Toda clase de recursos el Señor te dio para que puedas cumplir el propósito de Dios. Y el Señor luego los puso a Adán y Eva en el Edén, en el huerto o jardín del Edén, allí para que el hombre cultive y produzca su jardín personal. Ese era el lugar donde Dios se manifestaba personalmente. Así que en un sentido, todos fuimos creados para cultivar y producir nuestro jardín del Edén. Todos fuimos creados. No debemos perder de vista esto porque esto es el propósito original de Dios. Ese lugar, ese jardín, ese sitio hermoso donde Dios puso a Adán y a Eva, era el lugar donde Dios a ellos se les manifestaba todos los días. Dice que a la tardecita, en el fresquito de la tarde, siempre el Señor iba y tenía una comunión maravillosa, tenía un diálogo, tenía una cosa maravillosa con el primer hombre y la primera mujer. Dios se manifestaba personalmente. No importa si somos 7,000 y pico, no sé cuántos somos ahora, de millones de habitantes en el planeta Tierra, Dios siempre se va a manifestar y se va a comunicar y va a tener comunión con las personas, con los individuos. Dios es un Dios de relación personal. Amén. Digan relación personal. Ahora, ¿qué pasó con todas estas cosas tan lindas? ¿Qué pasó con toda esta gloria, esta bendición? Bueno, ya conocemos la historia, no voy a hablar de la caída del hombre, pero el hombre y la mujer desobedecen a Dios, el hombre y la mujer son sacados fuera del jardín del Edén, allí el Señor tiene que proteger el jardín, que el hombre tiene que salir ahora y hay cosas que le comienzan a suceder. Por ejemplo, dice que él iba a trabajar porque el hombre trabajaba antes
antes de desobedecer a Dios. Ya trabajaba. No es que el hombre estaba en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, abajo de una sombrilla, con una copita de exprimido ahí en una linda reposera tomando sol. No, el hombre trabajaba. Porque lo primero que Dios le dio al hombre no fue una esposa, fue un trabajo. Y no van a decir nada. Algo digan. Algunos dicen, oh, pastor, estoy orando por una novia. Lo único que no tengo trabajo. Bueno, hermano, conseguí trabajo antes de conseguir novia. ¿No es cierto? Muy bien, porque Dios primero le dio el trabajo y después le dio a Eva, que después le sacó toda la plata del trabajo. Bueno, eso es un tema aparte. Bueno, muy bien, vamos a seguir con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El hombre peca, el hombre y la mujer, los dos, y bueno, vio como todos los matrimonios se echaban la culpa al uno al otro, todas esas cosas. En realidad la desobediencia existió en el corazón de uno y en el corazón del otro. Y bueno, no entremos en la discusión de géneros, porque recién la pastora estuvo reprendiendo todo ese asunto. Así que no entremos en la discusión de géneros, del feminismo, del machismo y esto. Simplemente Adán y Eva, ellos cada uno con su cuota desobedece al Señor. Ahora, vamos a estar vaya al libro de Génesis, capítulo 4, porque quiero hablar de unos eventos que sucedieron sobre la tierra luego de la caída del hombre. Así que quiero que busque Génesis, capítulo 4, versículo 25. ¿Qué pasó? Después de pecar el hombre, había que volver al plan original de Dios. Después de pecar el hombre, cuando el hombre peca, Dios le da el recurso de la salvación y le dijo, de la simiente de la mujer nacerá un hombre que le pisará la cabeza a la serpiente, el diablo, engañador y mentiroso. Y ya estaba en Génesis capítulo 3, versículo 15, el plan de la redención establecido. Sin embargo, las consecuencias del pecado seguían en la humanidad a través del tiempo y Adán y Eva tuvieron a Caín, tuvieron a Abel y allí sucede ese fraticidio, ¿no? El hermano mata a su hermano, eso se llama fraticidio. Por eso en la iglesia somos libres del fraticidio, ¿no? Porque el hermano no mata al hermano. Si tenemos que matar a alguien, que sea el diablo, no al hermano. Entonces, allá, con Abel muerto, porque Caín comienza a vivir en la maldición y huye mal, y huye obviamente bajo la culpabilidad, bajo todas las cosas que trajo ese fraticidio. Entonces, a partir de allí, nace, dice capítulo 4, versículo 25, nace un hijo al que Adán y Eva llamaron Set. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Set es una línea de bendición. Set no es una línea de maldición. La línea de maldición venía a través de Caín, no a través de Set. Al contrario, porque Set dice que fue concedido en lugar de Abel. Ahora bien, versículo 26, también Set tuvo un hijo. O sea, estamos hablando de un hijo de Adán y Eva que a su vez tuvo un hijo a quien llamó Enós. Y escuche esto, desde entonces que nació Enós, se comenzó a invocar al nombre del Señor. Quiere decir que aunque el propósito había sido dañado, no había sido destruido. Repito, el propósito fue dañado, pero no fue destruido. Es lo que pasa con tu vida. El diablo a lo mejor puede destruir algo de tu propósito, no va a destruir tu destino, porque se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora bien, después de pecar, entonces hay que volver al plan original. ¿Qué hace Enós
¿Qué hace en nos que a partir de él se comience a invocar el nombre del Señor? Yo creo que él construyó un altar. Ya existían los sacrificios. Él construyó un altar. Dios lo iluminó. Set lo iluminó Dios y le dio una palabra y Enos construye un altar, y a través de este altar se comenzó a invocar el nombre del Señor. Individuos que son precursores de cambios generacionales. Nosotros tenemos que tener un poder espiritual grande en Argentina para que nosotros seamos los precursores de un cambio generacional, espiritualmente hablando, en Argentina. La iglesia tiene el poder. Digan, la iglesia tiene el poder. Ahora, el hombre que tenía la imagen y semejanza de Dios, el hombre que tenía esa cosa que Dios le dio al hombre, que obviamente lo pierde a través de esta desobediencia. ¿Por qué Dios pone en el hombre la imagen y semejanza? Porque es la manera en que Dios podía tener comunión con el hombre y el hombre podía tener comunión con Dios. ¿Se da cuenta? La comunión es entre dos personas. Entonces Dios dijo, yo quiero tener comunión con el hombre, voy a poner en el hombre mi imagen y semejanza para que el hombre a su vez pueda tener comunión conmigo. Esa es la razón de la imagen y la semejanza de Dios. Y dice Génesis 5:1 que Dios creó al ser humano a semejanza de Dios mismo. Vuelve a repetir esta palabra. Pero en el versículo 2 dice, los creó hombre y mujer y los bendijo. Dice, el día que fueron creados los llamó seres humanos. Para que nosotros nunca nos olvidemos de que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Para que nosotros no nos confundamos y pensemos que somos dioses. Para que nosotros no nos confundamos y pensemos que somos los dueños de nuestra vida. Toda persona que se crea dueña de su vida está cometiendo la falta espiritual más importante de la creación, porque está desviando y está desvirtuando la idea original de Dios de que uno es creado por Él y uno es creado para Él. Se desvirtúa la idea. ¿Se da cuenta? Yo decía que un carpintero o una persona que sepa construir una mesa es capaz de agarrar un tronco en bruto, un pedazo de madera deforme, sin nada, un tronco, un pedazo de madera, y es capaz de trabajar en esa madera tanto para transformarlo, por ejemplo, en una hermosa mesa. Ahora imagínense el hombre que toma un tronco de madera, trabaja, tiene ideas, trabaja, termina y hace una preciosísima mesa. El hombre cuando mira esa mesa dice, esta mesa es mía, porque yo fui el creador de ella. Y de la misma manera Dios. Pues Dios cuando nos mira a nosotros, ¿usted piensa que Dios está diciendo pensar que ahora Él es del diablo? No, Dios cuando nos mira a nosotros dice pensar que Él es mío, que ella es mía. Pero nosotros tenemos que enterarnos de esta verdad espiritual para nosotros poder acercarnos a Dios. Y Dios quiere tener comunión con nosotros, pero nosotros debemos querer tener comunión con Él, porque la comunión es de a dos. Así que nos haya llamado seres humanos es para que no nos olvidemos que fuimos creados por Él y para Él. Así que póngalo en su propia persona y dígalo en primera persona. Fui creado por Él. Diga, y para Él. Amén. ¿Y le está quedando claro el punto? ¿Sabe cuál es la cosa más común
en los seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Sabe cuál es? Se llama egoísmo. Se llama egoísmo. ¿Usted se da cuenta que es algo innato el egoísmo? Hasta los bebés son egoístas. Porque lloran todo el tiempo para que todo el mundo acuda a ayudarlos a ellos. Obviamente que corresponde y hay que hacerlo. ¿Usted me entiende qué quiero decir con esto? Y ese bebé, cuando es un niño, puede seguir conservando bastante de ese egoísmo. Y luego, cuando es un adolescente, puede tener ese egoísmo. Y cuando es un joven, es el todavía más. Y cuando es adulto, y cuando llega a la edad de un anciano. Y es algo tremendo, eso que está en nuestra naturaleza, eso que está en nuestro interior, eso que está innato en nosotros, que viene con nosotros, y obviamente no hay que potenciarlo, no hace falta, ya se potencia solo, porque nosotros tenemos que entender que Dios nos tiene que liberar de todo egoísmo o egocentrismo quizás, para nosotros comenzar a aceptar palabras como esta, que fuimos creados por Dios, pero fuimos creados para Dios. Así que dígale a alguien, vos no sos el dueño de tu vida. Diga, yo no soy el dueño de mi vida. Diga, mis padres no son los dueños de mi vida. Diga a la esposa y el esposo, mi cónyuge no es el dueño de mi vida. Diga, nadie es el dueño de mi vida, excepto Dios. Digan, Dios es el dueño de mi vida. Fuiste creado por Él, para Él. No te olvides de esto. Si no vas a caer en el egoísmo. Y no hay nada más terrible que vivir en el egoísmo. Muy bien. Hay otro evento impresionante en esta humanidad en decadencia. Y se encuentra en Génesis capítulo 6. Cuando dice que en Génesis capítulo 6, cuando dice que al verse, versículo 5, Génesis 6:5, que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. 6. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Versículo 7. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Mire esto. Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Versículo 8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Qué tremendo es pensar que a Dios también le duele el corazón. Que a Dios también le duele el corazón cuando nosotros nos queremos independizar de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado estructural del ser humano? El querer vivir independientemente de su Creador. La ofensa más grande que Dios puede tener en su corazón, el dolor más grande de Dios es que nosotros elijamos vivir independientemente de Él. Toda incredulidad es independencia de Dios. Toda fe es dependencia de Dios. Y nosotros queremos ser dependientes de Dios. No queremos independizarnos. No queremos apartarnos. No queremos emanciparnos de Dios. No queremos pedirle la emancipación. No, nos gusta, queremos, amamos y somos honrados en ser creación de Dios y ser hijos de Dios y ser herederos de Dios. No queremos ser independientes de Dios. Queremos ser gente que vive para Él. Amén. Pero la gente de los tiempos de Noé, digan, la gente de los tiempos de Noé, era igual, o mejor dicho, al revés, la gente de este tiempo, dígalo, es igual a la gente de los tiempos de Noé.
¿No lo dijo Jesús? Que antes de la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. No es que íbamos a construir barcos, sino que iba a haber rebelión en los corazones. Iba a haber algo en contra. ¿Por qué me tengo que sujetar a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Se da cuenta? Y Dios le dolió el corazón. Pero Dios, a pesar del dolor, tenía una alegría y tenía un gozo. Había una persona que todavía tenía comunión con Él y se llamaba Noé. Qué lindo que cuando pareciera que nadie busca a Dios, siempre hay alguien que va a buscar a Dios. Vamos, gente, vamos. Diga, yo quiero ser esa persona. En mi familia nadie busca a Dios. Vos sí vas a buscar a Dios. Mi barrio es un desastre. Vos lo vas a mejorar a tu barrio con el poder de Dios. Nací en una casa que es un caos total, pero Dios te tiene a vos. Vos sos un Noé en medio de la corrupción de este mundo. Y Noé contaba con el favor de Dios. ¿Tenía oposición? Sí. ¿No lo aceptaban? No. ¿Le hacían la contra? Sí. ¿Le creían? No. 120 años hablando, viene el juicio de Dios. Bueno, él hizo el barco, el arca, y subió a su familia. Y por la fe de Noé fue salvo él y toda su casa. ¿Por qué? Porque Noé, en medio de una generación corrupta, entendió el principio fundamental, que él había sido creado para Dios. Él había entendido que había sido creado para Dios, no para la gente, no para él mismo, no para nadie, para Dios, para Dios. Vos vivís para Dios, naciste para Dios, vivís para Dios y cuando te mueras morís para Dios porque vas a resucitar también para Él. Y en gloria, adivinen con quién vamos a estar, con Él. Así que es así. Estas son verdades muy simples, muy fundamentales, parecen muy obvias, muy elementales. Bueno, gloria a Dios por las verdades elementales que tenemos que creer, que tenemos que proclamar, que tenemos que vivir, que tenemos que testificar. Los chicos de la escuela es un desastre. Digan, los hijos de Dios no son un desastre. La sociedad está mal, los hijos de Dios van a estar bien. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Vos no te vas a mover por lo que pasa, vos te vas a mover por los principios de la palabra de Dios establecidos en tu espíritu, en tu mente y en tus decisiones. Porque fuiste creado para Él. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Hay un evento más que sucede después de esta humanidad que perdió la brújula, de esta humanidad que no sabe de dónde viene, ni a dónde está, ni a dónde va. Usted se da cuenta que hasta los filósofos que han tratado de explicarlo terminaron todos medio loquitos. Porque estas no son verdades filosóficas, estos son verdades espirituales. Amén. Algo de música, por favor, señor pianista, muchas gracias. Hay un evento más que sucede, casualmente no, pero bueno, digamos, causalmente, sucede antes de la aparición de Abraham, antes
de que Abraham entre en escena en el capítulo 12 de Génesis. Abraham entra en escena, ¿verdad? Sin embargo, el capítulo 11 de Génesis nos da una historia, nos cuenta una historia tragicómica, digamos, porque es una tragedia, pero a su vez parece algo que tiene ciertos ribetes de gracia, de comicidad, pero no es ninguna gracia. Pero uno podría hacer una película de esto y vas a vender muchas entradas. Génesis capítulo 11, versículo 4. Piense esto. En el capítulo 12 de Génesis aparece Abraham en escena. ¿Por qué es importante el capítulo 12 de Génesis? Porque Abraham se transformó por su fe en el padre de la fe. Amén. Hay un antes y después de Abraham. Hay un antes de Abraham y hay un después de Abraham en la historia de Dios, en la historia del hombre. Por eso es muy importante el capítulo 11 de Génesis, porque el capítulo 11 es la transición en lo que fue antes de Abraham y lo que fue después de Abraham. Y dice 11:4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Preste atención a estas palabras, ¿no? Nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Qué interesante que luego del diluvio, los 3 hijos de Noé fueron formando partes de las razas que predominan hasta la actualidad, de 3 personas, los hijos de Noé. No vamos a entrar en detalles, solo esto. Hubo una parte que se fue a un lugar desierto. Imagínense, no había nada, era después del diluvio, no había nada. Desierto, todo una superficie de miles y miles de kilómetros. Y llega esta gente y dijeron, qué lindo, mirá qué lindo, vamos a construir una ciudad y en el medio de la ciudad vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Pero no iba a ser una torre de oración como la que hizo este gran evangelista de Tulsa. No iba a ser una torre de oración, no iba a ser una torre para buscar a Dios, no iban a construir una torre para decir, Señor, vamos a construir una torre y a los intercesores los vamos a mandar allá arriba que intercedan, como hacían el grupo de intercesores de esta iglesia tiempo atrás. Teníamos el edificio vacío de al lado, una losa, y las hermanas iban allá arriba, al 6º piso, y hacían intercesión de ahí, tomando autoridad sobre los poderes demoníacos de San Martín. Así que ya venimos, decir al que está a tu lado, venimos intercediendo hace rato ya. Y se paraban ahí arriba y empezaban a tomar autoridad y declaraban la bendición de Dios. Pero esta gente no hizo una torre de intercesión, no hizo una torre de oración, no hizo una torre de avivamiento, no hizo una torre para honrar a Dios. Hicieron una torre, la querían hacer, no la pudieron hacer, para ellos hacerse famosos. Y recién ustedes dudaban de que somos egocentristas. Bueno, acá tienen la confirmación. Para hacerse famosos. Aleluya. Aleluya. Hablando de Marcos Witt, el autor de la canción. Qué linda canción, ¿eh? Qué sencilla que es, ¿eh? Qué básica, pero qué lindas palabras. Y se nota que está la marca ahí, ¿eh? La marca de Marcos. Y Marcos Witt, cuando él vino en el año 90
a dar las clínicas de alabanza y de oración con que nosotros nos hemos capacitado, muchos, miles de argentinos, gracias a Dios por ministerios como el de él. Él dijo una frase que nunca, pero nunca me la voy a olvidar. Una de las tantas cosas que él decía así: hermanos, vamos a alabar a Dios para la fama del Señor. Yo dije, wow, nunca había escuchado para la fama del nombre del Señor. Yo dije, qué buena que está esa palabra. ¿Sabe cuando cantamos acá en la iglesia, cuando adoramos en nuestra vida? ¿Sabe que lo estamos haciendo para darle gloria y honra y para que el nombre del Señor sea famoso? Así que me gustó eso que dijo Marcos Witt. Y cuando yo leí ayer esto en casa, digo, mirá, ellos querían hacerse famosos.